buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que nos estén viendo, hemos regresado, nos ausentamos un poco porque estábamos esperando encontrar temas polémicos que no nos llevaran a debates innecesarios. Y antes que nada, quiero ver, Conciencia, ¿estás ahí? Claro que sí, querida Liz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, días, tardes, madrugadas, a la hora que nos estén sintonizando por ese su canal preferido de YouTube o de Facebook, aquí andamos. Oye, Conciencia, fíjate que eh, subiéndonos al jale de la serie, no sé si has tenido la oportunidad o no de ver la serie de Fue sin querer queriendo. Y la verdad es que tela tenemos para dónde cortar sobre el tema de Chespirito. No, no vamos a hablar sobre Florinda Mesa, pero si se nos sale en el camino, pues estaba de Dios, ¿no? Pero querida conciencia, la verdad no sé si has tenido la oportunidad de ver la serie que hoy es parte ahora sí que revivieron a Chespirito de entre la tumba y nuevamente vuelve a ser tendencia que nunca había sido tendencia porque no le tocó este mundo de redes sociales como hoy lo vivimos, pero que bueno, o sea, es una bonita manera de levantar a alguien de la tumba. No sé si lo has visto, mi querida conciencia. Sí, la verdad es que la serie es bastante buena en diferentes cuestiones, ¿no? Creo que juegan con muchas cosas, ¿no? Una, primero, pues el tema de las actuaciones, en un tema histriónico creo que es. La verdad es que tú volteas a ver a los actores y si sientes que estás viendo a Roberto Gómez, a Carlos Villagrán, o sea, sí lo sientes natural. Creo que, por ejemplo, la chica que hace a la Chilindrina igual muy bien, o sea, Exacto. creo que también tuvo asesoramiento de María Antonieta de las Nieves, o sea, sí te evoca esa época, igual el tema de Don Ramón, creo que igual el actor que lo hace muy bien, o Igualito. sea, Bueno, sí, ahí. perdóname, el propio Chespirito, creo que hasta le hicieron un favor al querido Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Pero sí, sí, muy parecidos, tienes toda la razón, conciencia. Sí, y hasta en gestos, y digo, y hablando ya más en el tema de producción, creo que igual vestuarios, escenografía, o sea, creo que muy estudiado el tema, o sea, creo que cuidaron muchísimos detalles, y eso pues siempre te asegura, si no un éxito, cuando menos sí que te volteen a ver. Exacto. Entonces, por ahí me está gustando, y además creo que el morbo impresionante que genera esta serie es altamente morbosa, o sea, yo creo que todos los que estamos volteando a ver esa serie es más por el chismecito, por el morbo de saber qué pasó con Florinda, qué pasó con esto, que tanto por, ay, mira, si lo hizo sin querer queriendo, ¿no? Nah, o sea, la verdad Oye, es que eso, ¿no? exactamente, o sea, o sí que se me chispoteó, entonces pues siento que es una gran serie en ese sentido, ¿no? Independientemente de muchas cuestiones, áreas de oportunidad, pero que además creo que la están capitalizando HBO de forma impresionante. O no sé si es el algoritmo, pero a mí en todas mis redes me salen videos y videos y videos de entrevistas viejas, de capítulos censurables, de funables, de todo esto. Pero, pues, ahora sí que pensando en esta situación, querida Liz, pues primero preguntarte, digo, la verdad es que si ando actualizado de así, entonces creo que podemos platicar bastante a gusto de ello, pero pues yo te quería preguntar algo, ¿pero a ti te gusta Chispirito? Te voy a decir algo, y yo creo que aquí vamos a empezar en el debate. Yo no fui una niña que crecí, para empezar, vamos a contextualizar. ¿Cuántos años tenías tú cuando Chespirito, pues digo, a ti ni a mí nos tocó en el auge? Porque fíjate que yo me acuerdo cuando era niña, fui niña en los ochentas, yo sé que tú ni siquiera estabas en los planes de venir a este mundo mundial. Pero yo me acuerdo de un Chespirito en los ochentas y ahorita que estamos viendo la serie, pues Chespirito en los 80 ya había terminado y estábamos en la réplica de todo este show. ¿Cuántos años tenías o de qué edad te acuerdas tú ya para entrar y decirte en el debate por qué sí lo veía o por qué no lo veía? ¿Cuántos años tenías tú? Bueno, es que yo fui niño en los noventas, o sea, yo fui niño noventero. Entonces a mí ya me tocó un Chespirito, ya muy, ya, o sea, que ya había como desaparecido el gran hype que tenía, obviamente seguía siendo el gran Chavo del Ocho que tenía como, pues, esta situación de, pues, ¿cómo llamarlo así?
de historia, de narrativa, de que era el gran show de la televisión en su momento de los ochentas y setentas, pero ya no, o sea, no me tocó como estelar. Sí me tocaba ver, por ejemplo, algunos capítulos en la tarde, que ahí como en el Canal 9 en su momento, que salían en la tardecilla algunos de Chapulín Colorado, a veces en las noches, Chespirito, el programa como tal, que eran sketches chiquitos de los caquitos, de tal, tal, tal. Puedo decir que sí lo vi, es más, me tocó ver, recuerdo más un Chespirito de los domingos a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, que salían capítulos. O sea, pero ya no era un tema estelar. O sea, creo que ya había una como censura, a lo mejor no tan grande, pero ya había una censura como a ese programa a nivel, pues sí, como nacional. Y creo que, pues ya en los 2000, ya un poco ya más como adolescente, lo recuerdo muy poco, pero sí recuerdo ya que para finales de mi adolescencia, ya en mi pequeña o primera adultez, por decirlo así, mi vida adulta, ya recuerdo como que inició el Chavo Animado, ¿no? Que es como esta pues, nueva serie, obviamente ya reconvertida y todo, pero pues sí, es así crecí. Puedo decir que su humor mm, tenía como momentos chistosos, o que en su momento para mi humor infantil se me hacían graciosos. Hoy en respectiva, no quiero sonar pretencioso ni mamón, ni, ni petenciero de, ay, no, como yo puro humor, inglés y fino, no, la verdad es que mi humor es muy raro, pero sí puedo decir que, pues se me hacía un programa muy repetitivo, muy soso en algunas cosas, pero que las mismas actuaciones, y también algo que yo entendía desde muy chico, era esta parte de, bueno, es que es un programa viejo, o sea, para mí era un programa viejo, no era, o sea, no era como, estoy viendo Sí, una claro. novedad, no es como, estoy viendo, bueno, se me hacía como la carabina de Ambrosio, ¿no? O sea, para mí se me hacía vieja, ¿Cómo no? pero pues así, o sea, pero Chespirito todavía lo sentía más viejo, ¿no? Entonces se me hacía un humor como, pero bueno, entonces, pues digamos que sí, ya a mí me tocó, primera experiencia con ellos fue, bueno, con el mundo Chespirito, por decirlo así, porque son varios personajes, Claro. pues me tocó en los noventas, pero ya en un Chespirito ya muy mermado Mm. y ya como un programa de mucho relleno, ¿no? Claro, fíjate que a mí me tocó, como ya lo decía, pues la niñez ya como este tema de la repetición, y te voy a contestar ahora si tu pregunta. No, no, yo nunca vi Chespirito ni fui de la generación que creció con Chespirito, por una simple y sencilla razón. Mi mamá decía que no les gustaba el humor de Chespirito porque se le hacía que era muy ofensivo y que no, que manejaban muchas cosas en doble sentido y que no se le hacía que fuera un programa específicamente para niños. Entonces, siempre era así a las 8 de la noche, en aquellos momentos, en el Canal 2 pasaban precisamente Chespirito, estos sketches que tú dices, o sea, pequeñas capsulitas, y era de, bueno, niños, o se van a terminar la tarea o vamos a cenar en familia. Apagamos, cuando todavía podemos decir apagamos la tele, los celulares evidentemente no existían, y entonces o le cambiábamos completamente o nos ponía una película de Disney o sea, Chespirito para mi mamá era clasificación casi casi C, ¿no? Y entonces aquí yo te podría decir que ahora que he estado viendo yo la serie, y que por ejemplo él sí maneja algunas partes donde el propio Chespirito decía, bueno, pues es que el tema de Florinda, bueno, no de Florinda, ay, 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 del profesor Girafales con doña Florinda, ¿se llamaba? Se me fue ahorita Sí, la mamá de sí, Kiko. sí, sí, doña eh, Florinda. lo vamos a manejar como un tema coquetón para adultos, ¿no? Y como que ya empieza a ser, o sea, ya no lo ves con esta, ay, se iban juntitos y sacaban al Kiko, ¿no? Hoy por hoy empiezas a decir, caray, ¿no? ¿Qué hacían ellos dos solitos, ¿no? Entonces ya lo empiezas a ver con otro humor y decía, bueno, pues mi mamá obviamente sí entendía estas cosas, ¿no? Yo de niña, pues a mí me daba lo mismo si se metían a la casa o no, tú seguías con la trama de Kiko y el Chavo, ¿no? Pero aquí yo te preguntaría, conciencia, para entrar ya en materia en el debate, ¿tú qué opinas? ¿Realmente crees
que en este mundo que hoy lo vemos completamente diferente, donde hoy estamos buscando como más respeto, la sororidad, el respeto a la mujer, el respeto a las diferencias, el que nos hemos vuelto muy flexibles, pero a la vez tremendamente inflexibles, donde todo funamos. ¿Tú qué crees? ¿Era un humor ofensivo? ¿Sí? ¿No? ¿Era humor? ¿Y qué pasaría si hiciéramos las mismas bromas que hacía Chespirito el día de hoy? Entremos en el debate. Pues creo que con mucha honestidad, efectivamente lo que decías uno es esa parte, ¿no? Creo que no era un programa para niños como tal. De hecho, y más para esa época, ¿no? Que además veníamos de una fuerte cultura de represión, de censura, Ujú, de claro. hasta de pudor, ¿no? De pudor. Entonces, yo creo que para nuestros padres o la generación baby boomer, Mm, eh, sí era un humor más fuerte para esa época, ¿no? Era un humor más elevado. O cuando menos si no elevado, porque claro. no cae en lo grosero o en lo vulgar de cierta manera, sí tenía como algunas connotaciones doble sentido, algunos temas hasta racistas, clasistas, o sea, sí, sí había como ciertas cosillas, ¿no? Hoy se Que llama hoy serían, que hoy bullying. serían, exactamente, que hoy serían altamente censurables. Creo que el gran problema es que hoy en día a mí, insisto, a mí nunca se me hizo totalmente gracioso, pero también decir que no me llegué a reír, pues sería mentira, ¿no? Creo que en ese sentido, entrando en el debate, eh, sí hay bastantes cosas censurables a día de hoy, ¿no? Muy funables. Ujú, Creo que, hasta, uno, la violencia física, ¿no? O sea, que hoy claro, ya no es bien vista, o sea, en claro, lo claro. gracioso. O sea, la violencia física, y más que le pegue un adulto a Exacto. un menor, es, Uh, uh, uh. uy, no, Te manda el altamente DIF en castigado. este momento, ¿no? Exactamente, ¿no? O Sí, sea, claro. y hoy pues ya no podría ser esa situación, ¿no? O violencia o sea, entre mujeres y hombres, o sea, porque al final de cierta manera, aunque don Ramón explícitamente nunca le pegó a doña Florinda, por llamarlo así, pues sí había como ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo de cuestiones, pues hoy serían altamente funables, ¿no? O sea, hoy ya la parte de violencia, digamos, entre hombre, mujer, mujer, hombre, pues podría ser muy cuestionable. Además, por ejemplo, pues hoy es muy mal visto tener humor o relacionar un tema de humor en hacer mofa a gente de talla grande, por no decir Correcto. gente Gorditos. con obesidad. Yo Ajá, no dije gorditos, nada. gente con obesidad. Yo no dije nada, ¿eh? Entonces, pues eso también sería hoy altamente ofensivo para el Claro, día de hoy. claro, Entonces, hoy vivimos una generación y una época donde es muy riesgoso para los comediantes hacer su comedia, válgame la claro, redundancia, ¿no? claro. Porque en un resbalón de algo que para ti puede ser gracioso sin intención de ofender, puedes lastimar. Y hoy, si le ponemos a de esas nuevas generaciones, ya sea a alfas, los cualquiera de Centennial, las nuevas. inclusive Sí, millennials. Perdón, ajá, ay, perdón, conciencia, perdón, perdón, perdón. pero es más, yo creo que ni los millennials, porque los millennials como que siento que más que funable es como desagrado, o sea, como de, o sea, como que no empatizan con su humor, pero no tanto como un rechazo fuerte, ¿no? Ok, Pero yo siento ok, que ya para la gente centennial, bueno, para los chicos o chicas o chiques o lo que quieran ser centennials, pues ya está muy complicado esa parte, porque el humor ya está muy complicado, o sea, es por ejemplo como el tema de Platanito, ¿no? Y de varios comediantes que hoy reciben censura claro. y tristemente, porque creo siempre he creído que el humor no debe ser censurable. O sea, sí Es hay que límites muy es humor y humor es claros. sarcasmo, ¿no? Y fíjate que a mí hay algo que me llama mucho la atención de la. Es que no podemos llamar de evolución o involución, podemos llamar de los cambios, ¿no? O sea, que hasta yo me quedé, pero ¿qué me pasó? Estaban en un sketch, porque como tú bien dices, hoy te metes TikTok, YouTube, whatever,
y los reels, te vuelven a enseñar estos videos del pasado y pues estábamos en el jale de Chespirito nuevamente y me metí a ver lo que no pude ver de niña. Dije, bueno, voy a meter cuando están ellos en la escuelita con el profesor Girafales. O sea, mi mente estaba en shock y desde ahí dices, bueno, pues yo tendría que tener una mente más abierta porque yo viví eso en carne y hueso y en el momento, ¿no? Y con esto no quiero decir qué edad tengo, pero de repente el profesor Girafales en pleno salón de clases fumando. Y yo así de, ah, ¿qué? O sea, dos shocks, ¿no? Como un mayor, o sea, un adulto, y se supone que estaban en la clase de puros niños, donde estaba la Chilindrina, Popis, etcétera, etcétera, o sea, toda la caracterización que hacían, obviamente, el Chavo del Ocho, y sí me sorprendió ver al profesor Girafales fumando, porque además, pues no recordar que era un horario de 8 de la noche donde muchos niños, o era un programa infantil, guiño, guiño, ¿no? El que tenían que ver los niños y estaban fumando. Y de repente dije, ahora sí que para en el mundo, espérame. En los ochentas no había todo este tema de restricciones con respecto al cigarro que hay hoy en día, ¿no? Que hoy, no sé qué es más satánico, si los plásticos o los cigarros, ¿no? Dentro de un espacio cerrado, ¿no? Y sí, sí te quedas así como, wow, cómo han cambiado las cosas. Y sí, o sea, por ejemplo, pues digo, a lo mejor tú en un menor grado, pero yo sí viví este tema de sacarlo de la televisión, digo, voy a decir un tema que no debería, ¿no? Malboro, ¿no? Que bueno, hoy por hoy, pues yo veía Raleigh, ¿no? Y con esto no estoy diciendo mi edad, ¿no? Pero a mí me tocaron ver comerciales de Malboro, de Raleigh, Riley en su super caballo, este hombre viril, que se subía y bueno, todo un macho pelo alfa, lomo plateado, ¿no? Yo vivía esos comerciales y obviamente se fumaba hasta en los aviones, bueno, se fumaba hasta en los hospitales, ¿no? Y que hoy te encuentras este shock cultural de toda la evolución, de haber quitado los comerciales, de ponerle en la cajita la parte de qué tan tóxico puede ser el cigarro, es responsabilidad, bla, 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 a fin de que se deje de fumar, que yo le preguntaría si realmente fue una campaña exitosa, que yo no, creo que no, porque pues todavía hay gente que fuma, o sea, ¿no? Como los que tomamos Coca-Cola. Y aquí ya espero Coca-Cola, Raleigh, Marlboro, gracias, nos patrocinen, porque les acabo de dar un súper mega espacio y comercial, ¿no? Pero imagínate, o sea, sí me quedé sorprendida del tema de ver esta situación de un adulto fumando enfrente de un niño en un aula de clases en un horario estelar en aquel entonces ya era de Televisa, ¿no? Claro, pero además eso tiene mucho sentido, o sea, y tienes mucha razón en que comparto bastante ese tema. En primera, y digo, y retomo el tema rápido de los comerciales de Marlboro, porque además eran unos grandes comerciales, muy estéticos, muy bellos. De Raleigh también. Además eran unas grandes tomas, recuerdo en grandes así como ríos o lagos de ahí de Estados Cómo Unidos y el no, la montaña de vaquero y fondo, ¿no? sí, no, pero además eran unos percherones, unos caballos, no, 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 unos comerciales muy bellos, ¿no? Que a lo mejor- que la verdad no tienen que ver nada con cigarros más que tal vez con el estereotipo de un macho alfa, lomo plateado, o vaquero, bueno, cowboy gringo, ¿no? Fumaba. Pero bueno, retomando esa parte, eh, pues creo que en ese sentido, pues sí, los tiempos van cambiando y hoy, por ejemplo, se nos sería impensable de entrada que alguien fumara en un espacio cerrado, ¿no? O sea, bueno, porque está prohibidísimo, luego Te menos digo en que un sí le digo, aula. salte, salte de aquí, demonio, salte, ¿no? Pero sí creo que ese tipo de cambios, pues sí van en las nuevas generaciones, porque, por ejemplo, hoy veo menos adolescentes ¿Mm? e ¿Mm? infantes también, adolescentes, infantes y jóvenes y jóvenes adultos fumando. Hoy en las fiestas veo menos, o sea, si veo gente fumando, la mayoría, y creo que lo podrías prescribir como ejercicio sociológico, eh, casi siempre la mayoría que vas a ver fumando son mayores de 30 años, Cierto. mayores de 30 que todavía crecieron con esa generación que pues, se nos hacía muy normal que la gente fumara. Hoy ya no es común. Es más,
O esa nueva tendencia que está surgiendo de las fiestas sin Ujú. alcohol también es parte de ello. O sea, que son estas fiestas de café, que vas y en lugar de servir alcohol, pues sirven café, sirven bocadillos, pero sin alcohol. Y no es un tema de abstenio, simplemente que pues está muy claro que el alcohol no, y se ha ido reduciendo según ¿Qué estadísticas el tal? consumo de alcohol y tabaco en jóvenes y en adolescentes. Nada más que sabes cuál es el problema, que dejamos la nicotina en un cigarro y pasamos a vapear. Sí, hay muchos que traen el tema del vapor, pero fíjate que hoy lo que ha aumentado, digo, de forma considerable, no necesariamente a la par, es el consumo, por ejemplo, de cannabis, ¿no? O sea, Ujú. de la hierbita verde. Entonces, Claro, al final vas cambiando como de tipo de pues pues sí, de narcótico, ¿no? De claro. algún tipo de droga. Entonces, pues en ese sentido, creo que al igual que en esto, no quiero exactamente, creo que hablar de evolución o involución no son los términos correctos, pero sí ¿Cambios? vamos cambiando y transformando nuestros hábitos, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, nuestra cultura, nuestros gustos, y la comedia es parte de ello. Lo único que siempre creo que se debe de censurar, digo, es no, o sea, hoy salir a decir, es que en Chespirito fumaban en la escuela, pues sí, no, no está bien. Yo creo que, pues sí, el tema de la violencia igual, pero creo que se sobreentiende que es una comedia, ¿no? O sea, cuando algo es comedia, pues juegas con el absurdo, juegas con lo trágico, juegas con la propia comedia, Ujú. y entonces, pues se entiende que no es algo real, ¿no? O sea, no es como que, oye, estoy haciendo un melodrama donde romantizo la violencia infantil. No, güey, pues es una Claro, comedia. claro. No, y yo creo Pero que aquí la conclusión bueno, una primera conclusión que podríamos sacar, que algo que tú y yo hemos platicado mucho a lo largo de muchos programas, sobre todo cuando hablamos de diferencias generacionales, es el respeto a los momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pongo lo del cigarro para ejemplificar que lo que yo viví de niña como que era algo no correcto, incorrecto, pero que se hacía, ¿no? Hoy por hoy es algo que dices no es correcto, ¿no? Claro, hay un trasfondo de los no fumadores, y hay un contexto por lo cual no debes de fumar en espacios cerrados y eso nos lleva a quitar el cigarro de espacios cerrados y menos fumar en frente de niños, ¿no? Por los daños a la salud. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero más allá de todo eso, o sea, no puedes juzgar con los ojos del presente el pasado, porque finalmente el contexto era completamente diferente. O sea, por ejemplo, a mí me impresiona mucho en una escena que hacen, regresando al tema del cigarro, digo, no sé si tú te acuerdas, yo todavía me acuerdo, de las famosas boquillas filtros que utilizan mucho las mujeres, ¿no? Y que tú ves como ajá. la primera esposa de Chespirito agarraba el cigarro, lo prendía y estaba embarazada de uno de sus hijos, ¿no? Hoy por hoy es de, no, nuevamente, saquen el crucifijo y saquen el demonio porque eso no se hace, ¿no? Madre irresponsable. Pero no podemos juzgar, ¿no? O sea, digo, son ejemplos que a mí me han quedado muy claro, pero no puedes juzgar con los ojos del presente el pasado porque los usos y costumbres eran completamente diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, Sí, se vivía un México diferente, ¿no? Y te lo van demostrando a lo largo de la historia, ¿no? Este tema que también podemos platicar, y lo dijiste muy, muy sabiamente, sobre la situación de, de, o sea, lo que sí estaba permitido y lo que no estaba permitido, libertad de expresión, y donde también tenías un régimen, ojo, totalitario y autoritario, donde pues tenías un cuarto poder, en este caso Televisa, que bueno, ya vimos, yo perdóname, no sabía la evolución del Canal 8 a Televisa, y que pues bueno, tenías esta situación de ciertos controles, ¿no? Que yo no sé si más adelante van a retomar cómo Chespirito viaja a América Latina con dictaduras como lo que se vivía con Pinochet en Chile, ¿no? No sé si lo van a retomar o no, pero sí, sí hay, retomando el TikTok, pues muchas cosas que hoy por hoy cuestionan la cultura en épocas o en regímenes de este tipo de dictaduras, ¿no? Pero volvemos al mismo tiempo, no puedes juzgar, o sea, sería mi primera conclusión, no puedes juzgar con los ojos del presente el pasado, porque el contexto era diferente, ¿no? sí, creo yo.
considero, y creo que el programa, bueno, la misma serie reivindica un poco esa parte, y creo que al final es parte de su mismo título. Yo no creo que Chespirito haya sido, bueno, el Chavo del Ocho como tal, haya sido escrito como una apología directa para un control de masas. Creo que fue una herramienta útil Buen para punto. los regímenes dictatoriales, totalitarios, latinoamericanos, en su mayoría de corte militar, Mm, que dijeron, ah, mira, esto encaja con lo que necesitamos decirle a la gente que puede ser pobre y que puede ser buena gente, que la forma de salir de la pobreza no es por medio de un buen gobierno, no una buena educación, o sea, pero creo que fue una joder, herramienta útil para el sistema, pero no que expresamente le hayan encargado, o sea, y no con eso no, quiero decir no, tienes toda la que, razón. ajá, o sea, no creo que haya sido como, o sea, más bien fue aquella arma que se encontró en el camino el asesino para poder pegar, punto. Le fue útil, o sea, a lo mejor Claro. encontró en el camino una piedra afilada, pues la encontró, ¿no? Pero yo creo que en el camino, pues lo que buscó hacer es una comedia muy a su estilo, muy a su tiempo, obviamente muy influenciada por comedias como los Telechiflados y otro tipo o sea, que no fueron totalmente revolucionarias, ¿no? Creo que lo revolucionario de cierta manera y que quiere reflejar en la serie Roberto Gómez Jr., Ujú, es el tema de, no, pues mi papá, o sea, fue un tema de uso, o sea, de que la dictadura lo utilizaron, pero no que él fuera claro. explícitamente a escribir esa parte, ¿no? Y creo que es algo con lo que nos debemos también de quedar en una reflexión en el tema de Ujú, la comedia. La cierto. comedia obviamente es una gran arma política, claro, durante toda la historia de la comedia puede ser utilizada por políticos o contra políticos, Mm, o sea, su momento del el circo de carpa en México, mm, que, claro, que estuvo Cantinflas, Palillo y varios, era muy crítico del PRI. claro, sí, claro. Y allá andaban pegándole al PRI, ¿no? Es más, muchas películas de Cantinflas Bueno, tienen un mensaje muy, muy antisistémico. el embajador, Claro, X, ¿no? claro, entonces, en ese mismo sentido, creo que la comedia sí puede ser una gran arma política, sí, pero Ujú, no es su fin. Su fin creo que siempre será divertido. entretener, embellecer el momento, la cultura, ennoblecer, la risa, bla, 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 bla. Eh, y creo que a manera de conclusión, porque creo que tenemos que ir cerrando el programa, querida Liz, pues preguntarte, entonces, pues bueno, entendemos que la política, perdón, que la comedia puede ser una gran arma política, pero hoy, ¿qué te deja de reflexión Chespirito a, digamos, a 30 y tantos años, 40, que ya perdió su prime y que hoy en día se vuelve historia? Fíjate que la misma, bueno, una pregunta similar quería hacerte también, y lo dejo para que también la vayas reflexionando como comentario final. ¿Tú crees que Chespirito, si hoy saliera un Chespirito con este humor que lo ha caracterizado hoy en el 2025, tendría tanto éxito? Eso contéstame en tu reflexión. Y yo, a manera de reflexión, te diría, yo creo que, como bien dices, yo no conocía la historia, ahora sí que detrás de Chespirito, me parece una historia desde el punto de vista creativo completamente sorprendente, porque ahí nuevamente ajustamos y volvemos al tema de la cultura del esfuerzo que es muy de los mexicanos y sobre todo de los mexicanos baby boomers, ¿no? O sea, el chavito se lo trajeron a la vecindad con la tía porque tenía una enfermedad y él mismo pues se fue a una carpa, como lo acabas bien de mencionar, esta comedia de carpa que era muy popular, ¿no? En el México de aquel entonces, y que evidentemente, pues, o sea, el ingenio que él tenía o la capacidad que en un momento determinado él tenía para manejar.